Bien, tengan muy buenas tardes. Llegó el momento de dar inicio a la sesión de hoy, siempre recordándoles que en el bloque de aprendizaje número 1, las semanas de que se compone solamente son 6. Estando en la semana 5, el próximo miércoles de este al otro, vamos a hacer el examen parcial 1. Y es un examen acumulativo de los contenidos de todo el bloque. Entonces, lo mismo que se analizó para los laboratorios 1 y 2 y los componentes nuevos, llamémosle así, serán objeto de evaluación en el examen parcial, el próximo miércoles de este al siguiente. Vamos a continuar con el análisis ya iniciado de la ley de notariado. Este, recuerden que esta ley ha sufrido algunas reformas. Yo, para serles honesto, no estoy familiarizado del todo con ellas. Entonces le vamos a ir aprendiendo poco a poco. Esas reformas básicamente tienen que ver con la implementación de la tecnología, la firma digital, los testimonios digitalizados, el libro de protocolo digitalizado, eh, bueno, después de haberlo confeccionado física o materialmente. Pero bueno, vamos, repito, a ir aprendiendo poco a poco lo que la ley de notariado nos enseña y vamos, obviamente, a remitirnos a ella. Voy a compartir pantalla. Y siempre yo les insisto de que si ustedes tienen preguntas en la medida que yo voy explicando algunos asuntos, no tengan ningún temor, ningún reparo en poderla hacer. Aunque yo en ese momento esté hablando, no se preocupen, yo voy a entender que es una pregunta que tienen y me parece importantísimo que ustedes hagan preguntas. Bien, aquí tenemos la ley de notariado, de la cual creo que ya hemos comentado los artículos del 1 al 15. Vamos entonces a avanzar con el siguiente capítulo, que es el capítulo que habla sobre el protocolo. Bueno, vamos a ir, como lo hemos hecho en otras ocasiones, estudiando poco a poco este material, estos artículos, comenzando con el artículo 16. Vamos a ver si puedo. ah, ah, Tengo que empezar más acá, a ver si lo logro. Empezando más acá. Vamos a ver que no desaparezca. Aquí está, el protocolo. Dice este artículo que el protocolo está constituido por libros numerados correlativamente respecto de cada notario y que serán formados, legalizados y llevados sucesivamente. El notario asentará. Asentar, ya se los he explicado antes, equivale a escribir, imprimir, redactar, consignar. eh, es decir, en el protocolo, que son hojas de papel sellado, se van a escribir ya sea a mano o con métodos técnicos como una máquina de escribir y hoy pues una impresora. Se van a escribir los actos, contratos y declaraciones que ante sus oficios se otorguen, salvo los exceptuados por la ley. Es decir, hay ciertos actos que perfectamente se pueden hacer y no en el protocolo, sino en actas notariales, y esos obviamente estarían exceptuados de ser incluidos en el protocolo. Ahora, cuando habla de libros numerados correlativamente, es porque cada notario
tiene en realidad un solo protocolo. O sea, el protocolo solamente es uno, pero está formado por libros que se enumeran en orden. Libro primero, libro segundo, libro tercero y así sucesivamente respecto de cada notario. Es decir, cada notario lleva, digamos, su libro de protocolo compuesto por varios tomos, si le podemos llamar así, cada uno de los cuales va numerado. Y normalmente se utiliza esa forma de ordinales. Libro décimo segundo, libro décimo octavo, libro vigésimo cuarto, vigésimo noveno, trigésimo segundo. Pero no necesariamente, o sea, también le puede llamar usted libro uno, libro 5, libro 8, libro 10, libro 15. Sin embargo, ha sido más usual utilizar esa forma de decirlo en números ordinales y no en cardinales. Bueno, dice el siguiente artículo, que es el 17, que esos libros de protocolo se van a formar con hojas de papel sellado correspondiente de numeración correlativa. Esta numeración correlativa es de fábrica, es decir, cuando la imprenta nacional, ya que este libro de protocolo es una especie fiscal, entiéndase por especie fiscal una de las modalidades múltiples que existen para recaudar algún tipo de impuesto. Es una especie fiscal, es decir, es una suma de dinero que en concepto de venta ingresa a las arcas nacionales, a las arcas del Estado, por medio del Ministerio de Hacienda y sus colecturías habilitadas. Esta vez, la colecturía la tienen en la oficina de la sección del notariado, ya sea la central en San Salvador o en San Miguel y probablemente en Santa Ana. Hay una oficina seccional de la sección del notariado de la Corte Suprema de Justicia. Am, Estos libros de protocolo, repito, se van a formar con hojas de papel, pero no papel común y corriente, como el papel bond que uno puede comprar en cualquier librería. No, tiene que ser hojas de papel sellado. Estas llevan, repito, de fábrica una numeración correlativa. Es un número obviamente ya muy largo, tal vez estemos hablando de cientos de miles, o quizás decenas de miles, o centenas de miles, o quizás ya pase del millón, pero son números correlativos. Y eso sí, usted cuando vaya a adquirir estas hojas, usted decide de cuántas páginas, de cuántas hojas quiere que cada uno de los libros se componga. No tiene que ser la misma cantidad en cada uno de los tomos o de los libros que usted haga o forme. Por ejemplo, en su libro número uno, usted podría adquirir 50 folios, 50 hojas, 50 páginas. Y si usted siente de que fue muy poquito, en su libro número 2, usted pudiera adquirir 100 hojas. Y si resulta que, a pesar de que tenía un año para utilizarlas, al cabo de 4 o 5 meses ya no tenía, pues su tercer libro bien podría hacerlo de 200 hojas. Y si resulta que esas 200 hojas se las agotó en 6 meses, y dice usted, bueno, pues la verdad es que no, muy poquito estoy comprando, su libro cuarto podría hacerlo con 400 o con 500 hojas. Usted, repito, decide de cuántas hojas formar. La única limitante es que no tiene que ser menos de 25. Y aunque la ley no lo diga expresamente, tampoco tiene que ser más de 500.
Parece que hubo una circular que llegó a la sección del notariado, responsabilizada por la Sala de lo Civil, creo. Sí, la Sala de lo Civil controla esta sección, en la cual pues se le indicaba de que no se autorizaran más de 500 hojas por cada libro, por cada tomo de protocolo. Entonces los límites serían 25 a 500. Por supuesto, no va a usted a comprar 43, por ejemplo, o véndame 37. No, lo correcto, en mi opinión, es utilizar cantidades cerradas, ¿verdad? 25, 40 si usted quiere, 50, 75, 100, pero no, véndame 102 páginas. No suele hacerse así, sino más bien una cantidad un poco cerradita, ¿no? Redondeada. Por ejemplo, 150, 200, a lo mejor 175, esté bien, pero no es salir con que quiere, como ya les dije, 83 páginas. Estas hojas, una vez que usted las adquiere, las debe, y fíjense el verbo, foliar. Ay, es un verbo que podría generar alguna confusión si la compara con otra palabra fea que utilizan en países como España. Eh, Debidamente foliadas. Entendamos numeradas. En vez de decir foliadas, entendamos numeradas, con letras. Es decir, a cada una de esas hojas usted le va a poner un número, pero con letras, no el número, sino la palabra. Por ejemplo, uno, dos, así la palabra, tres. Vamos a ver si podemos auxiliarles. Ay, hombre. Por ejemplo, usted le va a poner, ay, qué barbaridad. No, hombre, no era este. No, 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 no. Sublime. Vale, lo que se quiere significar es que cada una de estas páginas usted le va a poner los números. Ay, hombre, qué barbaridad. Vale, por ejemplo, usted le va a poner uno a la primera página, ni le va a poner dos a la segunda y así sucesivamente. No, 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 no. Le va a poner uno, dos, tres, cuatro, y así sucesivamente hasta llegar a la 50 o hasta llegar a la 80 o a la 100 según la cantidad. O sea, foliadas o numeradas con letras en la esquina superior derecha. Eso es lo que dice el artículo 17. Foliadas o entiéndase numeradas con letras en la esquina superior derecha de sus frentes. Una vez que usted ha hecho eso, primero las compra, o sea, las adquiere, luego las folea o las numera con letras en la esquina superior derecha de sus frentes. Por cierto, estas hojas son conocidas como frente y vuelto. O sea, frente es la parte de, digamos, donde está el sello en la parte superior. Tiene un sello ahí con el escudo del Salvador y unos adornos. Ese es el frente.
Y el reverso es el vuelto. Así le llamamos. Folio 1 frente, folio 3 vuelto, folio 8 vuelto, folio 15 frente, dependiendo si se está refiriendo a la parte donde va el sello o al reverso de la hoja. Entonces usted las folea en la esquina superior derecha del frente de cada una y las presenta a la sección del notariado. Esto que dice o al juez de primera instancia competente, esto ya no va. O sea, ya le quitaron esa función al juzgado de primera instancia. Déjenme ver si ya está habilitado el sitio de la corte, porque el que quise buscar estaba fuera de línea. Aquí está. Vamos a ver si podemos revisar la ley de notariado. No voy a ser que yo esté utilizando una versión. Dice, todavía está así. O al juez de primera instancia competente. Todavía está así. Esta parte, repito, debió haber sido ya derogada o modificada, ya que los jueces de primera instancia ya no tienen nada que ver con el quehacer de los notarios. Ahora hay una oficina, una seccional o zonal de la sección del notariado, en la cual ya ellos ya tienen esas atribuciones que antes tenían los jueces. Bueno, en todo caso, en la sección del notariado se van a sellar todas las hojas presentadas en la parte superior de sus frentes. Obviamente, es un sello redondo de la sección del notariado. Se van a sellar todas las hojas en la parte superior de sus frentes. Allí mismo donde usted escribió con letras un número para cada hoja. Miren, en esa parte les quiero hacer una pequeña advertencia. Y es que no vaya a mover o a trastocar o a alterar la numeración que las hojas traen de fábrica. La numeración, repito, que estas hojas traen de fábrica, no las vaya usted a alterar, como cambiarlas de lugar. Y, por ejemplo, usted tiene una página que termina con el 21, la siguiente tiene que ser la 22, luego la 23, y hay otros números antes, luego la 24. Ese orden lo tiene que respetar al momento de ponerle usted el número que le va a poner a cada hoja. Entonces, no la debe alterar o cambiar de lugar, ¿verdad? Como que dice, voy a empezar de atrás para adelante. No, 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 no. Tienen que respetar el orden que traen esas hojas, que ya vienen con ese número de fábrica. Ese tiene que respetarlo. Y colocarle usted esos números que ya se mencionaron. Entonces, ahí donde va el número que usted le puso, ahí le van a poner el sello, excepto la primera hoja, en la cual la sección va a poner una razón. Entiéndase por una razón un párrafo, un pequeño texto, unas 6 o 7 líneas de texto, firmada y sellada, que expresará. Estos son los datos que va a contener esa razón. El nombre del notario a quien pertenece. Bueno, el nombre del notario que las compró y que está presentando ese libro para su utilización. Pero no es que el libro de protocolo pertenezca al notario. No, no. A pesar de que el notario lo compró y que bien podría decir es mío porque yo lo compré,
yo pagué por ellas. En realidad, el libro de protocolo le pertenece al Estado y uno solamente es un custodio, un guardador de ese, un conservador. Es decir, uno lo que tiene que hacer es cuidar ese libro de tal manera que permanezca por todo el tiempo sin destruirse, sin perderse, sin extraviarse, sin dañarse. Uno es un custodio. Bien, en esa razón, entonces, en esa razón, en ese párrafo de texto, va a ir el nombre del notario, el número de orden del libro, si es el libro primero, si es el libro vigésimo, si es el libro tetragésimo, es decir, el número de orden del libro a que corresponde, el uso a que se destinan, que eso es muy sencillo, es para eh, consignar en él los actos, contratos y declaraciones que ante sus oficios se otorguen. Ese es el uso al que se destinan esas hojas. Y luego el lugar y la fecha en que se hace la entrega de eso. Vamos a ver si podemos aquí en Google, vamos a ver si podemos ver, vamos a ver, hoja de protocolo, El Salvador. Vamos a ver si aquí hay una. Aquí hay una. Ah, solo que esta hoja no tiene el número correlativo que trae de fábrica. Esa hoja está mala. Esta, esta otra tampoco. Vamos a ver si podemos en imágenes encontrar más. Esta, esta sí, ¿ves? Ahí tiene el número de fábrica. Vaya, quiero ver qué podemos hacer. Ah, escribe esta puntera. No creo que la pueda descargar. No. Vamos a ver esta otra. Ah, qué barbaridad. No, 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 no. No, aquí no puede estar. Esta otra incluye la razón, pero no tiene el número. Vamos a ver. Ah, también está en script. No, 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 no. Bueno, miren, el punto aquí, y les estoy demostrando, usted se viene a Google, escribe hoja de protocolo El Salvador, se viene a imágenes, aquí en imágenes, y aquí usted puede encontrar algunos ejemplos, algunas fotos, algunas imágenes de libro de protocolo. Entonces, como les expliqué antes, en la parte del frente, en la esquina superior, se escriben los números, se escriben los números del 1 al, bueno, ahí depende de la cantidad de hojas que usted compró. Quiero ver esta otra. Es que este está hecho a mano. Eso como que son trabajos que se han presentado. Sí, son trabajos. Quiero ver esto. Este se ve un poco. Este. Ya tengo autorizado el libro quinto de protocolo por si se quieren casar, divorciar por mutuo consentimiento.
Ay, hombre, aquí está este. Quiero ver si les puedo compartir esta, porque este sí se ve que está más o menos bien. Vaya, aquí voy a compartir ahorita en WhatsApp con ustedes. Vaya, aquí está. Ahí pueden ver, ahí en WhatsApp, acabo de compartir con ustedes una hoja que creo que es real. Ujú. Solo que está autorizada por un juzgado, por un juzgado. Miren que es del 8 de diciembre del 2020. Esa reforma que le quitó esas funciones al juzgado todavía no había entrado en vigencia la reforma y por eso es que en este caso es un juzgado el que está autorizando y aparece efectivamente la razón de autorización o de legalización del libro. Eso está en el Juzgado de lo Civil de San Marcos, Departamento de San Salvador. Entonces, ahí ustedes pueden ver en este modelo, en este ejemplo, es una hoja de papel para protocolo, papel sellado, con un precio de 2 colones. Cada hoja, usted paga 2 colones por cada hoja, que en la esquina superior derecha se le ha colocado, aquí lo pueden ver, el número 1, porque es la primera. En la siguiente le puso el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta llegar a 150, porque a este notario le autorizaron 150 hojas en esta ocasión. Y este número que ven aquí es un número que ya viene, es un número de fábrica. Probablemente, o sea, sin duda alguna, la última de las hojas es la 2330 13 no, 1450, porque como son 150. Entonces, este número va correlativo, va seguido. Ese es un número que ya traen las hojas y que es de fábrica. Bueno, vamos a continuar con el análisis. Ya repito, ya han visto ustedes en la imagen que les compartí una razón, solo que no es de la sección del notariado, sino que es de un juzgado. Luego dice, si el notario lo prefiere, podrá presentar libros ya formados para su legalización. Mire, esto ya nadie lo utiliza. Presentar un libro ya formado es que ya va empastado. Fíjense bien, ya va empastado, encuadernado. Ese sí, formando un libro, pues, pero un libro como cuaderno, pues, en el cual van a escribir a mano porque no hay forma de imprimir utilizando una máquina de escribir o una impresora en un libro ya empastado. Esta parte entendámosla como una prerrogativa que tenían los notarios allá en el 60 y algo, cuando las computadoras, las máquinas de escribir incluso no se habían popularizado o no existían. Pero ahora con la tecnología, que alguien llegue con un libro ya formado, o sea, ya empastado, lo que hace suponer que va a escribir a mano en él, no, eso ya no, es algo inaudito. Pero bueno, dice que no podrá hacerse uso de la facultad que se concede por el artículo 20. En el caso de que presente un libro ya formado, no va a poder hacer uso de esa facultad del artículo 20. Cuando pasemos por ese artículo, lo vamos a recordar. Pero repito, ya ningún notario en el año 2026, y ni ustedes tampoco, van a presentar libros ya formados para que se les legalice. No. La forma más práctica de llevar un libro es hojas sueltas.
hojas sueltas que usted pueda meter con facilidad en una impresora o en una máquina de escribir y que las va a ir imprimiendo poco a poco, una a una. Allá, cuando finalice el año de vigencia del libro, entonces usted lo va a mandar a empastar para guardarlo bien empastado. Pero presentarlo para su legalización ya empastado, repito, es absurdo. Dice el artículo 18 que una vez hecha la correspondiente legalización de la cual hemos hablado, a través de la razón de legalización o de autorización que ya vimos, tendrán vigencia y podrán ser utilizados durante un año, contado desde el día de su entrega al notario, debiendo usarse las hojas en el orden de su numeración. Repito, la numeración es la que trae de fábrica y también la que usted le puso. Porque recuerden, las hojas traen numeración de fábrica y se las venden en orden correlativo. No vienen que una hoja no iba, por ejemplo, que hacía falta, que se perdió. No, 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 no. Tienen que estar en el orden. Y luego, respetando esa misma numeración correlativa, usted le va a poner en la esquina superior de sus frentes los números en letras. Uno, dos, tal como ya se los mostré. Una vez hecha la respectiva legalización, las hojas de papel sellado sueltas, que es lo que se recomienda, pueden utilizarse y tendrán valor durante el año de su legalización, aun cuando su validez caduque en el curso de dicho año. Mire, ay, hombre, esta es otra referencia que se está haciendo a una ley que ya no tiene aplicación, la ley de papel sellado y timbres. Vamos a ver. Antes, fíjense bien, antes las hojas de papel sellado traían el año de su fabricación, el año. Y esas hojas solo se podían utilizar en ese año y en el siguiente, nada más. Las hojas de papel sellado, repito, traían antes un año o el año, mejor dicho, de su fabricación. Y esas hojas solo se podían utilizar en ese año y en el siguiente. Pero la ley de papel sellado y timbres se derogó, eh, diría yo, en su mayor parte, ya que únicamente el papel para protocolo es el que ha quedado, este que vale 2 colones cada hoja y ya no trae un año de fabricación. Entonces, esto ya no tiene aplicación práctica, esto ya no va. Eso de que se puedan utilizar y tendrán valor durante el año de vigencia, aun cuando su validez caduque en el curso de dicho año. En otras palabras, las hojas de papel sellado para protocolo ya no tienen un año, el año en que se fabricaron, y no es que se puedan utilizar solo en ese año y en el siguiente. Eso ya no va, ya no va. Ah, vamos a ver en el artículo 18 el siguiente inciso. Cada vez que el notario necesitare la legalización de nuevas hojas para la formación de un nuevo libro, sea porque se le hubieran agotado las hojas o el libro legalizado anteriormente,
o sea porque hubiere caducado el año de vigencia para el cual fueron autorizados, los presentará y se legalizarán en la forma que expresa el artículo anterior, siempre que exhibiere las hojas o libro agotado o cuyo respectivo año de vigencia hubiere caducado, debiendo estar debidamente cerrados en la forma que indica el artículo 21. En este caso, las hojas agotadas o vencidas deberán entregarse encuadernadas y empastadas, junto con los anexos formando el libro para su resguardo por la corte. Otra cosa que ya no va en algunas, en parte sí, pero en parte no. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia ya no resguarda los libros. Ahora los resguardan los notarios. Es decir, esa, esa gran carga administrativa que tenía la Corte de guardar los libros de protocolo, ya se la quitaron de encima y se la trasladaron a los notarios, así como de taquito. Como quien dice, nosotros aquí ya no somos una librería o una biblioteca o un almacén o depósito de libros viejos, de libros de papel que más traen polilla, cucarachas, ratas y moscas y lo que sea. Ya no, ya no. Ahora es el notario el que resguarda esos libros que le han sido autorizados. Pero lo que sigue siendo válido es de que de repente las hojas que le legalizaron para formar un libro se le agotan. Es decir, las utiliza, pues, consigna en ellas diversos actos, contratos o declaraciones de voluntad y de repente ya no tiene espacio para más. O, si no le fue tan bien, es probable que todavía tengo espacio, pero ya no hay tiempo, porque recuerden que esas hojas las puede utilizar solamente durante un año, contado a partir de la fecha de entrega. O sea que si a usted se la entregaron un 16 de febrero, entonces las puede utilizar hasta el 15 de febrero del año siguiente. Aunque otra interpretación podría extenderlo hasta el 16. Es decir, pero del 16 no pasa, del año siguiente. Si se lo autorizaron o legalizaron un 16, perdón, de febrero, entonces esas hojas usted las puede utilizar para consignar instrumentos hasta el 15 de febrero del año siguiente. O, repito, siendo un poquito más abiertos y flexibles, el 16, el propio día en que se cumple el año. Bueno, en ese caso, en que usted necesite que se le legalice otras hojas, pues el procedimiento es exactamente el mismo. Tiene que comprar las hojas, usted decide cuántas compra, si repite la misma cantidad que en el libro que se le está agotando o que ya venció, o si cambia la cantidad. Repito, sin disminuir de 25 ni pasar de 500. Entonces usted luego las folea. ¿Recuerdan lo que es foliar las hojas? Es escribir con letras los números del 1 al 100, al 50, al 150, al 200, dependiendo la cantidad de hojas que adquirió. Y siempre respetando la numeración de fábrica que traen ya esas hojas. No las puede alterar, no las puede mover, no las puede cambiar.
Si se le caen y se le desparraman todas las hojas, tiene que recogerlas y ordenarlas una por una según el número de fábrica que ya traen. Entonces, el procedimiento, repito, es el mismo, pero el libro anterior ya tiene que estar cerrado y empastado junto con los anexos para que le puedan legalizar nuevas hojas para formar otro libro. Repito, ya tiene que estar cerrado y empastado junto con los anexos. Ya vamos a hablar de los anexos y de la razón de cierre. Esto del artículo 19 es más bien administrativo, pero bueno, es bueno saberlo. Dice que la sección de notariado y sus oficinas en cada zona, o sus oficinas en su momento departamentales, llevarán un libro de registro. Fíjense bien, un libro de registro en el que van a anotar separadamente para cada notario la fecha en que le han entregado hojas expresando el número de orden, o sea, si es el primero, el segundo, el cuarto, el veinteavo, la cantidad de hojas que se entregan y en todo caso la numeración correlativa de la emisión del papel sellado que se utilice. Fíjense que esta enumeración la pusieron en la razón de este libro que le autorizaron a este notario. Le pusieron que las hojas de papel sellado enumeradas correlativamente del número 23.301.301 al 23.301.450. Ah, pues a eso se refiere cuando dice la numeración correlativa de la emisión de papel sellado que se utilice. Estos asientos, estas anotaciones, serán, dice, firmados por el funcionario respectivo y por el notario también. Y se llevará además un índice auxiliar por orden alfabético de los apellidos para facilitar el mejor manejo de ese libro de registro. Bueno, si a usted le preguntan entonces a qué se refiere el libro de registro que se lleva según la ley de notariado, pues sería a este control que la oficina tiene en cuanto a cada notario y los libros que le han sido legalizados, la cantidad de hojas que cada libro lleva, el número de orden de esas hojas, el número correlativo de emisión de esas hojas, y es un libro de registro que va sellado por el funcionario respectivo de la sección y por el notario también. Esta es la facultad del artículo 20 que se había mencionado en el artículo, quiero ver, en el 17. Aquí cuando dice no podrá hacerse uso de la facultad que se concede por el artículo 20. Ah, pues ya llegamos al artículo 20. Vamos a descansar un poco y vamos a pedirle a Fernando. Fernando, active su micrófono y ayúdeme a leer el artículo 20, por favor. Si está por ahí. Buenas tardes, Buenas tardes. artículo 20. Cuando las hojas legalizadas con que se daba forma a un libro de protocolo no alcanzaren para terminar un instrumento ya comenzado en ellas, el notario podrá agregar las hojas de papel sellado del mismo valor que fueran necesarias para la terminación de dicho instrumento, debiendo presentar en este caso el libro ya formado al funcionario respectivo dentro de los 5 días siguientes a la fecha del otorgamiento. El funcionario las legalizará
si fuere procedente, dejando constancia del número de emisión y de toma de ración de las hojas agregadas en el libro de entregas correspondientes. Muy bien, gracias. Vaya, vamos a tratar de entender esta facultad que, según la ley, tienen los notarios. Dice, miren, pongámonos en un contexto histórico para entender este artículo, un contexto histórico. Y es el de una escritura matriz que se está asentando en el protocolo a mano, a mano, o en máquina de escribir. Yo no sé si ustedes alcanzaron a conocer las máquinas de escribir, pero en ellas se iba letra por letra. Dependiendo la habilidad del mecanógrafo, podía ser despacio, letra por letra, o muy rápido, dependiendo, repito, la técnica y la experiencia del mecanógrafo. Entonces, en ese contexto histórico, eh, digamos, usted hacía su mejor esfuerzo, decía, puya, de las 150 hojas que compré, ya solo tengo dos. Entonces, yo creo que cabe el instrumento que me están requiriendo ahorita. Entonces, ni modo, voy a comenzar. Entonces, usted comenzaba, ya sea a escribir a mano o a mecanografiar, letra por letra, palabra por palabra, según su rapidez, y de repente descubrió que no le alcanzan para terminar. Ese es el escenario. Un instrumento ya comenzado en esas hojas. Un instrumento ya comenzado. Y que las hojas no le alcanzan para terminarlo. Pero ya lo comenzó. Ese es el escenario. Entonces, la facultad consiste en poder agregar hojas de papel sellado del mismo valor, las que fueren necesarias para terminar ese único instrumento. No es que usted va a aprovechar para ponerle 15 hojas más y después de terminar ese seguir con otros. No. La facultad era, y es todavía, para terminar ese único instrumento ya comenzado, pero que de repente usted descubre que no le alcanza para terminarlo. Entonces, ¿qué hacía? Pues le decía a las personas, miren, espérenme un ratito, ¿verdad? Ya vengo. No me alcanzaron las hojas, voy a ir a comprar otras dos. Y usted se iba y ese procedimiento de legalización del que ya hablamos no tenía por qué hacerlo. O sea, este artículo le dispensa hacer ese procedimiento. Le dice, mira, es algo urgente, ahí tienes a la gente esperándote, está bien, compra las hojas del mismo valor, en aquel tiempo 40 centavos, y ahora 2 colones, y ve y termínalo, termínalo. Puedes hacerlo, no tengas pena, puedes hacerlo. Y entonces el notario podía agregar esas hojas que fueran necesarias para terminar ese instrumento. Y luego tenía la obligación de empastarlo, el libro, porque dice, debiendo presentar en este caso el libro ya formado. Entonces, tendría que empastarlo, llevarlo ante el juez o a la sección del notariado dentro de los 5 días siguientes a la fecha de otorgamiento y el funcionario analizaba si la legalización era procedente. Y si lo fue, entonces el funcionario las legaliza dejando constancia del número de la emisión y de toma de razón de las hojas en el libro de registro, que es el libro del cual ya hablamos.
Un libro que lleva la cantidad el registro que lleva la cantidad de libros que a cada notario le han sido entregadas, la cantidad de folios por libro, el número de folio correlativo que cada hoja trae y con la firma del funcionario y del notario. Entonces, esa es la facultad. Ahora, la pregunta del millón es si todavía podríamos utilizar esa facultad ahora que tenemos la tecnología a nuestro alcance y que lo primero que hacemos es digitarla en una computadora antes de trasladarla al papel. Entonces, eso de que no me doy cuenta si me van a alcanzar o no me van a alcanzar las hojas, creería yo de que ya no es posible que se dé. Porque, repito, antes de mandar a imprimir a las hojas, usted ya sabe cuánto espacio necesita para ello. De tal manera que no puede usted decir si el instrumento tiene seis hojas, ocupa 6 hojas, revés y derecho, frente y vuelto, y solo tiene 4, usted no puede decir, es que lo empecé y no lo pude terminar. No, eso no podría ser posible hoy en día. Porque desde antes de mandar a imprimir, usted ya sabe cuántas hojas necesita y ya sabe que no le van a caber, no le van a caber en las hojas que tiene. Entonces, si no le van a caber, simplemente no lo imprima, no lo empiece, no mande a imprimir porque se va a quedar a medias. Así que, en mi humilde opinión, esta facultad ya no va. Y recuerden que no se las van a legalizar ya solo porque usted las está presentando. El funcionario dice aquí que la va a legalizar si fuere procedente. Y si fuere procedente, es, a mi juicio, un incentivo suficiente para que usted mejor no lo haga. Es decir, el funcionario le puede salir en ese hipotético caso y le puede decir, bueno, ¿y usted que a mano las imprime las escrituras? Bueno, ¿y usted que las hace a máquina o las hace con computadora? Si las hace con computadora, ¿acaso no sabía usted cuántas hojas necesitaba antes de comenzar a imprimir? Y podría, pues, no legalizarle esas hojas adicionales que usted agregó. Así que hay que tener mucho cuidado y no correr riesgos innecesarios. Y en ese caso es mejor no imprimir, si no le van a alcanzar las hojas. Por cierto, ah, este artículo 21 nos habla sobre otra razón que se coloca en el protocolo. Ya hablamos de la razón de legalización, que esa razón o párrafo o texto ya lo vieron en la hoja que les mandé ahí en WhatsApp. Esa razón que ya les puse ahí como ejemplo, esa la coloca el funcionario, la colocan en la sección del notariado. Ellos la sellan y la firman. Ellos le ponen el texto. Esta otra, del artículo 21, la coloca el notario, el artículo 21 y la conocemos como razón de cierre. Repito, razón de cierre. Bueno, vamos a leerla y vamos otra vez a apoyarnos en alguno de ustedes. Alguien que no estuvo en la sesión de las 11. Fanny, ayúdeme usted a leer, por favor, el artículo 21. Tampoco está en esta sesión. Sí, Lick, no sé, Vaya. me había sacado de la página de la clase. Vaya. El 21, Artículo ¿verdad? 21, por favor. Vaya. Siempre que se agoten las hojas de un libro de protocolo o que termine el año de su vigencia, el notario lo cerrará con una razón que indique el número de hojas de que se compone, de las utilizadas o si no lo han sido todas,
de los instrumentos autorizados, el lugar y fecha del cierre, firmándola y sellándola, queda autorizado el notario para agregar una hoja adicional para consignar esta razón. Si el notario no hubiera utilizado el protocolo, estará obligado a poner la razón del cierre, haciendo constar esta circunstancia. Muy bien. Gracias. Hagamos un comentario de esta parte. Repito, a diferencia de la razón de legalización, que es confeccionada e impresa por la oficina que le autorizó o le legalizó el libro, esta otra sí la hace el notario, la razón de cierre. Y es cuando se agotan las hojas o cuando se termina el año de vigencia. Recuerden las múltiples posibilidades que se podrían dar. Por ejemplo, en un acto de mucha fe y confianza, usted podría comprar para su libro número 1 500 hojas. Perfectamente lo puede hacer, 500 hojas. Pero resulta que, digamos que no fue tan bien el asunto y se termina el año de vigencia de esas 500 hojas y usted apenas utilizó 120, por ejemplo. Es decir, no tuvo tanto trabajo como para utilizar las 500 hojas, pero ya no las puede seguir utilizando después de un año, porque se las han legalizado para un año nada más. Entonces, el día 16 de febrero del 2027 ya no las puede seguir utilizando. Entonces viene usted y fíjense bien, al final del último instrumento le va a imprimir esta razón de cierre. No se va a ir al folio 500 vuelto, no. Si usted iba por el folio 120 frente, por ejemplo, en la línea 15 y las firmas llegan hasta la 18, ahí en la línea 19 comienza usted la razón de cierre. Es decir, a continuación del último instrumento. Ahí va a escribir la razón de cierre. Veamos otro escenario. Usted, con mucha cautela, adquirió 100 hojas para su libro número 1 y con tan buena fortuna, digámoslo así, que apenas han pasado 3 meses y ya las agotó. Es decir, ya las utilizó todas, pues. Ahí metió poderes, compraventas, matrimonios, testamentos, sociedades, de todo. Y a los 3 meses ya no tiene, ya se le acabaron. Ojo, siempre cuando usted va a utilizar las últimas hojas del protocolo, las últimas, tiene que tener mucho cuidado y pensar en ese espacio que necesita para la razón de cierre. Es decir, asegurarse que la última escritura usted la pueda imprimir y que quede espacio para la razón de cierre. Eso es muy fácil de lograr con una computadora que usted sepa cómo utilizarla, porque usted puede manejar el tamaño de la letra a su antojo y podría jugar con distintos tamaños de letra y así calcular adecuadamente. Miren, no hay ninguna regla que diga que en cada hoja de un instrumento tiene que utilizar el mismo tamaño de letra. No. Yo muchas veces en algunas páginas utilizaba letra 11 y con el mismo instrumento en otras páginas letra 10. O utilizaba letra 10 y letra 9 o 11 y 12 a modo de manejar el tamaño de tal suerte que yo pues calculo dónde comenzar y dónde terminar cada instrumento. Entonces, con eso en mente, repito, asegúrense
cuando ya van terminando el libro, que ya las hojas que van a utilizar son las últimas 3 o 2, de dejar un espacio para la razón de cierre, ¿verdad? Esa razón de cierre debe contener lo que aquí dice: el número de hojas de que se compone ese libro, de las utilizadas o si lo han sido todas. Manejemos un ejemplo. Manejemos un ejemplo para que a ustedes les quede bien claro. En esta fecha y lugar, vaya, para que sea todavía más explícito, en esta fecha y lugar cierro el presente libro primero de mi protocolo. Fíjense bien cómo va. Es una idea nada más, la razón de cierre. En esta fecha y lugar, cierro el presente libro primero de mi protocolo. Por supuesto, podría ser el segundo, podría ser el octavo, podría ser el 19º. O sea, ahí depende, ¿no? Ok. Pero supongamos que es el libro primero de mi protocolo. Ok. El número de hojas de que se compone. Ok. Utilizando el mismo lenguaje compuesto de 100 hojas. Ok. De las utilizadas. Oh, digamos que las utilicé todas. Si lo han sido todas. Ok. Utilizadas todas. Ahí ya se cumplió, porque las utilicé toditas, las 100. O, en el primer supuesto que les contaba, recuerden, 500 hojas. El hombre con una gran fe compró 500 hojas para su libro primero. Compuesto de 500 hojas. Uy, utilizadas 120. ¿Recuerdan el ejemplo? Utilizadas 120. O sea, de 500 solo utilicé 120 y se terminó el año de su vigencia. De los instrumentos autorizados, bueno, utilizadas 120 con, vamos a ver, 120, 80 instrumentos autorizados, de los cuales, o no, no de los cuales, sino y 3 suspendidos. Fíjense bien, de repente, en el ejercicio del notariado y en el quehacer de la oficina notarial, de repente usted tiene necesidad de suspender algunos instrumentos. ¿Cómo así? Miren, es posible que haya cometido algún error de impresión. Es posible que haya habido un desistimiento por parte de los otorgantes y usted ya la tenía impresa en el protocolo y los otorgantes no llegaron. O le llamaron y le dijeron: licenciado, nos disculpa, pero ya no vamos a hacer la escritura, ya nos arrepentimos. En ese caso, uno los suspende, los instrumentos. Y hay que aclarar en la razón de cierre cuántos de los instrumentos fueron suspendidos, junto, por supuesto, con los que fueron autorizados. Entiéndase por autorizados los que efectivamente se terminaron, pues no fueron suspendidos. El lugar y fecha del cierre, firmándola y ojo, sellándola. Fíjense bien que esta es la única ocasión en que el notario coloca su sello de notario en el protocolo. La única ocasión. Repito, esta razón de cierre, bueno, tiene que llevar el lugar. Podemos ponerle en fe de lo cual firmo y sello la presente razón de cierre. Y ahí le puede poner usted como quiera. En el distrito de San Miguel
municipio de San Miguel Centro, departamento de San Miguel, el lugar y la fecha. A los 16 días, es que no estoy viendo, lugar de San Miguel, a los 16 días del mes de febrero del año 2017, el próximo año. Entonces, si se fijan, esta es la razón de cierre que se estaría imprimiendo en el folio último si los hubiera agotado todos. O a continuación, en este caso, en el folio 120, a continuación de la última escritura que usted logró imprimir. No se va a venir usted al folio 500 vuelto a imprimir esta razón, no. Lo va a hacer en el folio 120 o en el 121, dependiendo dónde haya quedado la escritura última que usted autorizó. Entonces, esta sería como una muestra. Obviamente, la razón de cierre podría variar en algunos notarios e incluso en algunos casos, porque en la razón de cierre también se aprovecha para hacer cualquier observación que sea digna de ser mencionada. Por ejemplo, imagínense que ustedes por error se saltaron un número, por error. De repente iban por la escritura número 38 y la siguiente tenía que ser la escritura número 39 y le pusieron 40. Es un error de dedo. Y repito, la escritura número 38 y luego le ponen la escritura número 40. Se les olvidó la escritura número 39. Entonces, usted podría hacer una aclaración, aclarándose que por un error involuntario se omitió en la numeración de los instrumentos el número 39. Número 39. Pasándose del instrumento 38 al 40. Es decir, ahí usted tiene libertad para redactar lo mejor que pueda. Pero sí, en la razón de cierre es donde se hace cualquier observación, cualquier aclaración de algo que ha sucedido en el transcurso del manejo de ese libro. Así que aquí tienen, repito, un modelo, si se quiere, un pequeño ejemplo. Se lo voy a compartir también para que lo tengan y así pues ustedes vayan un poquito más ilustrados en cuanto a lo que debe llevar esta razón. Por supuesto, si no calculó bien, si se le olvidó que había que poner una razón de cierre y se queda sin espacio para ella, aquí dice de que queda autorizado el notario para agregar una hoja adicional, pero no van a utilizar una hoja de papel bond. Van a tener que ir y comprar una hoja para poder anotar la razón de cierre. Cuando no se utiliza el protocolo, igual hay que poner la razón de cierre. Dice el siguiente inciso del artículo 21 que hay necesidad de un índice. Un índice. El notario agregará a cada libro de protocolo un
índice, en el cual expresará por orden de fecha los instrumentos autorizados, los nombres de los otorgantes y los folios en que se encuentran. Los números de las escrituras cerradas o sin efecto que hubieran sido suspendidas se incluirán en el índice. Vamos a ver si el que todo lo sabe, modelo de índice. Aquí hay, miren, aquí en Google usted pone estas frases mágicas y aquí puede usted consultar un índice. ¿Y qué es lo que el índice debe llevar? Y ustedes rebúsquense con eso. Aquí está bien claro, según la ley, lo que debe llevar. La fecha, la clase de instrumento puede ser matrimonio, testamento, compraventa, poder, los otorgantes y los folios. Y si hubiera suspendido alguna escritura, hay que incluirla en el índice. Script, Facebook. Vamos a ver esto. No, pero este es video. Este está en Script. Esto docu. Script. Esto docu. Bueno, esto no es cosa del otro mundo, pero sí hay que saber qué es lo que debe llevar. Quiero ver este de Facebook. Vamos a ver qué nos muestra. Ujú. Link de descarga. Bueno, tal vez le sirve este. Alguien compartió ahí algo. Ojalá que no sea un tremendo virus. Bueno, artículo 22. Cuando el notario presente el libro de protocolo que llevare para obtener nuevas hojas o para legalizar las que hubiere agregado en caso de terminación o para que se le autorice un nuevo libro, aquel le será devuelto únicamente cuando se refiera al caso de la terminación de un instrumento. Le será devuelto. Es que miren, ya el notario no entrega el libro en el sentido de que la obligación de cuidarlo le ha sido trasladada al notario. Bueno, vamos a dejar el análisis de los siguientes artículos para las sesiones posteriores, incluyendo la presencial, porque ya entra, digamos, ya lo que es la reforma, que tiene que ver con tecnología, documentos electrónicos, firma electrónica, certificada, bla, 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 ya entra en materia las reformas. Entonces, bueno, vamos a continuar este análisis después. Bien, ¿tienen alguna pregunta en relación con las disposiciones legales que hemos comentado? Si tienen preguntas, este es un buen momento para hacerlas. Eh, en el caso de que se da lo del artículo 20, podría recibir uno, más allá de quizás un llamado de atención, podría recibir alguna sanción o algo por esta falta de cuidado en que no vio de que tenía dos o una hoja libre y comenzó el instrumento y prácticamente ese instrumento quedó a mitad y usted lo va a pedir, va a pedir no, cierra, mejor dicho, el libro. ¿Podría recibir usted alguna sanción o algo por esta falta de cuidado? Ya ahora de que pues sí, se hace digital y usted puede ver cuánto hojas le va a llevar el instrumento. No es como antes, como usted dijo, que con las máquinas
de escribir, pues sí se iba viendo eso, de que ahí era más probable que se diera el caso y era aceptable, pues. Sí. Vean, el mismo artículo 17, parte última, habla de una facultad, ¿verdad? Cuando dice que si lleva un libro formado, no podrá hacer uso de esa facultad. Esa facultad solo la puede utilizar cuando el libro va con hojas sueltas. Entonces, siendo una facultad, yo creería de que no habría motivo para un llamado de atención o para una sanción. Es una facultad. Este, pero yo creería por mire, uno tiene que, especialmente cuando hay ya bastantes notarios y una actitud bastante rígida por parte de la corte, en el sentido de que es como decir, puya, hemos autorizado demasiados notarios, este, veamos si podemos reducir la cantidad. Entonces ellos están, ¿por qué no decirlo? Con una actitud bastante inflexible, bastante rígida. Siempre hay excepciones, ¿verdad? Porque siempre hay quienes tienen la suficiente influencia, pero eh, yo diría que uno tiene que ser muy cauteloso, muy prudente, curarse en salud, manejar a la defensiva y tratar de evitar cualquier situación, porque, repito, así como uno tiene la facultad, el funcionario dice que la va a legalizar si lo considera procedente. Entonces corremos el riesgo de que un funcionario que anda de malas pulgas, que se levantó enojado con todo mundo, nos quiera pasar factura. Entonces, para evitar ese riesgo es que yo recomiendo que mejor no lo haga. Es decir, repito, si usted es inteligente y sabe manejar su libro de protocolo y con el auxilio de la tecnología moderna, pues va a saber si le va a caber o no. Entonces, allí el funcionario lo que va a intuir con sobrada razón es que usted no quiso dejar ir al cliente. Voy a llamarle cliente porque le está pagando dinerito. Él va a intuir que usted no lo quiso dejar ir, ¿verdad? Y que por eso es de que utilizó esa facultad, porque dijo yo, estos 300 $400 no los voy a dejar ir, porque si yo le digo a esta gente, mire, no tengo folio, ya se me agotaron y me voy a tardar unos 8 días en tener uno nuevo, se van a ir con otro. Entonces, es evidente que se va a percibir de que lo que usted no quiso es dejar ir ese acto porque le representaba algún tipo de honorarios y eso es válido también, pues. Y si es una facultad, pues ¿cuál es el problema? Pues o sea, yo imprimo las primeras 2 hojas y la última en una hoja adicional. ¿Y no estoy facultado para eso, pues? Es defendible también la posición del notario si usted lo quiere hacer. Pero mi consejo, mi recomendación es, como que dice, ir con tacto, pues ir con cautela y no meterse en un berenjenal de forma innecesaria. Pero contestando su pregunta, mal haría un funcionario si por esa única razón le quisiera llamar la atención o regañarlo o decirle las cosas no las ande haciendo o mucho menos imponerle una sanción. No creo yo que proceda una sanción en ese caso, aunque sí podría proceder la negativa a la legalización. Pero aún así, usted podría, a través de un recurso administrativo, pues sí, pues, señor, ¿cómo va a dejar usted este instrumento sin validez? Porque si no le legalizan esas hojas, el instrumento perdería validez y no podría extender testimonio, porque serían hojas no legalizadas. Entonces, usted se puede ir a un administrativo, un contencioso administrativo contra la administración pública porque le están rechazando de manera antojadiza y caprichosa una legalización que la ley le faculta para hacerlo. Pero ahí, otra vez, ¿quién quiere ese problema? ¿Lo quiere usted? Yo no. Así las cosas. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ya que no hay más preguntas, voy a dejar de grabar y vamos a tomar